¿Alguna vez has pensado cómo la humanidad creó castigos tan extraños a lo largo de los siglos? Entre reyes y juicios públicos, surgieron ideas aterradoras y rituales hechos para imponer miedo y castigar a criminales y herejes. Son métodos que muestran el lado más oscuro del pasado, y es exactamente eso lo que vas a ver aquí hoy. Poca gente imagina, pero el empalamiento ya fue uno de los castigos más temidos de la historia. Básicamente, era un método de tortura y ejecución, en el que una estaca atravesaba a la persona, a veces por partes íntimas u otros puntos, y se la dejaba allí, consciente, hasta que no resistía más. Además del dolor extremo, también había sed y agotamiento, lo que hacía todo aún más cruel. Este tipo de castigo apareció en varias regiones del mundo, principalmente en Arabia y Europa. Siglos antes de Cristo, los asirios ya utilizaban la práctica contra prisioneros de guerra e incluso civiles acusados de ciertos delitos. Incluso existe el relato de que el rey Asurbanipal disfrutaba observar las ejecuciones mientras hacía sus comidas. Pero el nombre más famoso ligado al empalamiento es el de Vlad de Valaquia, en la actual Rumanía. Ganó el apodo de Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, después de ordenar ejecutar a innumerables enemigos de esa manera. La fama fue tan grande que terminó inspirando a Bram Stoker en la creación del personaje Drácula. Los turcos otomanos también recurrieron al empalamiento como castigo, especialmente contra cristianos que desobedecieran normas religiosas. Hoy todo esto suena absurdo, pero ayuda a recordar hasta dónde la crueldad humana ya fue capaz de llegar. Una de las máquinas de ejecución más aterradoras de la antigüedad quedó conocida como el toro de bronce. La historia comienza alrededor del año 570 a.C., en Sicilia, durante el periodo en que las ciudades griegas crecían bajo el mando de líderes tiranos. Fue allí donde el arquitecto Perilo de Atenas presentó su creación al gobernante Fálaris, un toro hueco hecho casi totalmente de bronce, con una pequeña puerta en la parte superior. La idea era simple y cruel. La persona condenada era colocada dentro de la estructura, encerrada, y se encendía una hoguera justo debajo. El metal se calentaba rápidamente, transformando el interior en un verdadero horno. Para empeorar, había tubos en la cabeza del toro, que convertían los gritos en un sonido parecido al mugido de un animal enfurecido. Para quienes observaban desde afuera, parecía que el toro había cobrado vida. Según los relatos, el propio Perilo fue la primera víctima. Fálaris le pidió que entrara en la máquina. Para demostrar el efecto sonoro, mandó cerrar la puerta y encender el fuego. El arquitecto terminó siendo retirado aún con vida y arrojado por un precipicio. Durante cerca de 16 años, Fálaris habría usado el toro contra cualquiera que desafiara su poder, llegando incluso a exhibir la máquina durante banquetes. Más tarde, el tirano fue derrocado, y hay versiones que dicen que él mismo terminó ejecutado en el dispositivo. En el siglo XIX, España adoptó uno de los métodos de ejecución más temidos de la historia moderna, el garrote vil. Era el único método legal de la época y quedó marcado por la crueldad. No había anestesia ni ningún tipo de alivio. La persona condenada pasaba por un proceso lento y angustiante, lo que generó muchas críticas dentro y fuera del país. El instrumento parecía simple, una estructura pequeña, con un asiento y un apoyo detrás del cuello. Existían dos versiones. La más antigua usaba una cuerda gruesa y un trozo de madera que se giraba hasta interrumpir la respiración. El proceso podía durar varios minutos y causaba desesperación total. Con el tiempo, se dieron cuenta de que la cuerda empeoraba aún más la situación y fue sustituida por piezas metálicas. Así surgió la versión más avanzada, con un collar de metal ajustable y un mecanismo giratorio en la parte trasera. La idea era provocar una muerte más rápida, pero no siempre funcionaba. Ocurrían errores, y había casos en los que el médico todavía encontraba señales de vida minutos después. El garrote solo desapareció oficialmente en 1978, cuando se abolió la pena de muerte. Aún así, el miedo que provocaba quedó grabado en la memoria de quienes vivieron aquella época.
Entre los instrumentos más aterradores de la Edad Media, el llamado aplastacabezas ocupa un lugar especial por la simplicidad cruel de su funcionamiento. Muy utilizado durante la Inquisición española, este artefacto estaba hecho de metal y parecía un casco sujeto a una estructura. Debajo del mentón de la persona había una placa. Todo estaba conectado por un tornillo central. Poco a poco, el verdugo giraba esa pieza, haciendo que el espacio entre el casco y la base disminuyera lentamente. El efecto era inmediato. La presión comenzaba por la mandíbula y los dientes, que iban cediendo con el ajuste. Si el proceso continuaba, los huesos del rostro eran afectados y los músculos quedaban comprometidos para siempre. Incluso cuando la sesión se interrumpía antes del final, los daños ya eran irreversibles. Relatos históricos cuentan que algunos torturadores incluso golpeaban ligeramente la parte metálica superior con un pequeño martillo, solo para aumentar la desesperación de quien estaba atrapado allí. Hoy, un ejemplar del aplastacabezas puede verse en el Palacio de los Olvidados, en Granada, como parte de exposiciones sobre métodos antiguos de castigo. La doncella de hierro es una de esas imágenes que se quedan grabadas en la mente. Un ataúd con forma humana, lleno de clavos metálicos por dentro, hecho para aprisionar a alguien y provocar un final lento dentro de una cápsula estrecha. Solo imaginarlo ya produce incomodidad. Durante mucho tiempo, este objeto fue presentado como un símbolo de la brutalidad medieval. Réplicas circularon por museos de Europa y de los Estados Unidos, siempre acompañadas de historias sobre personas dejadas allí hasta no resistir más. La más famosa de estas piezas apareció en Nuremberg, en Alemania, construida a comienzos del siglo XIX. Se hizo popular después de que el historiador Johann Siebenkies relatara el caso de un supuesto falsificador de monedas, muerto dentro del artefacto en 1515. La pieza terminó destruida en un bombardeo en 1944. También existen referencias antiguas a cajas afiladas en textos clásicos. San Agustín mencionó algo parecido en el siglo V, y el historiador griego Polibio escribió sobre un rey de Esparta que habría usado un dispositivo similar contra deudores alrededor del año 100 a.C. Sin embargo, en la Edad Media la tortura realmente existía, principalmente durante la Inquisición, ligada a la idea de confesión y remisión de pecados. Pero, según el medievalista Peter Konieczny, los métodos reales solían ser mucho más simples, como atar a las personas con cuerdas. Y ahora viene la parte curiosa: no hay pruebas arqueológicas ni registros confiables de doncellas de hierro en uso medieval. Todo indica que este instrumento clásico nació mucho después, en el siglo XVIII, creado para impactar al público moderno y reforzar la idea de que el pasado era más salvaje. Al final, la doncella de hierro es mucho más un mito moderno que una herencia real de la Edad Media. En la antigua China existió un método de ejecución conocido como muerte por 1000 cortes, o lingchi. Comenzó a utilizarse alrededor del siglo VII y solo fue prohibido oficialmente en 1905, atravesando varias dinastías hasta el final del Imperio Qing. El procedimiento era directo y aterrador. La persona condenada era atada a un poste sin posibilidad de reacción. A partir de ahí, un verdugo entrenado realizaba una secuencia de cortes calculados en puntos específicos. La idea no era terminar todo rápidamente, sino prolongar el sufrimiento lo máximo posible. Cada golpe debilitaba músculos, nervios y vasos, hasta que la víctima ya no podía mantenerse en pie ni reaccionar. El número de cortes variaba bastante. Algunos relatos hablan de pocos minutos, mientras que otros describen ejecuciones que duraban horas, llegando a miles de heridas. Todo dependía de la habilidad del ejecutor y de la gravedad del delito. En casos considerados menos graves, las familias a veces pagaban para que el primer corte ya fuera mortal. El último caso conocido ocurrió en 1905, cuando Fou Chu-li fue condenado por el asesinato de su maestro, un príncipe mongol. Pocas semanas después, el lingchi fue prohibido. Entre los métodos más extraños ya atribuidos a la historia de la tortura, uno de los más insólitos involucra cabras. Las llamadas cosquillas de cabra funcionaban de una manera tan simple como perturbadora. La persona era amarrada, normalmente por los pies, y las plantas recibían una buena capa de sal o miel. Luego traían una cabra hambrienta. Atraído por el sabor, el animal comenzaba a lamer sin parar. Al principio, la sensación podía parecer solo cosquillas, pero eso cambiaba rápido. La lengua de la cabra
es áspera, casi como una lija. Con el tiempo, iba desgastando la piel, dejando todo extremadamente sensible. Lo que empezaba como risa se convertía en dolor intenso, acompañado de desesperación y humillación. Existen registros de este método en textos antiguos. Aparece en escritos del monje italiano Franciscus Brunus de San Severino en 1502 y también en una lista de técnicas mencionadas por el jurista Hipólito de Marsili en 1537. Hay incluso referencias anteriores hechas por Guibert de Nogent alrededor del año 1115. Algunos estudiosos creen que la práctica puede tener raíces aún más antiguas, posiblemente vinculadas al Imperio Romano. Al parecer, era un castigo reservado a faltas menores. Raramente llevaba a la muerte, pero garantizaba sufrimiento físico y un enorme impacto psicológico. Después de todo, ser llevado hasta las lágrimas por una cabra es algo difícil de olvidar. Entre los instrumentos menos conocidos de la Edad Media, el llamado tenedor de los herejes llama la atención más por el efecto psicológico que por el tamaño. También llamado tenedor medieval, era básicamente una pieza de metal con dos puntas en cada extremo. El objeto se colocaba entre la garganta y el esternón de la persona, sujeto por una correa de cuero alrededor del cuello. Una punta quedaba apoyada en el mentón, la otra presionaba el pecho. Su funcionamiento era cruelmente simple. La víctima se mantenía de pie y no podía bajar la cabeza. Cualquier movimiento en falso hacía que las puntas presionaran aún más. Dormir era imposible. Con el paso del tiempo, el cansancio se apoderaba, los músculos fallaban y el dolor aumentaba. El objetivo no era una muerte rápida, sino quebrar la resistencia. El tenedor se utilizaba principalmente durante la Inquisición, incluida la española, como forma de forzar confesiones o retractaciones. Hoy se pueden ver ejemplares en museos de tortura, como el de Zielona Góra, en Polonia. La llamada pera de la angustia era un instrumento de castigo utilizado principalmente en Europa entre los siglos XV y XVII. Recibía ese nombre por su forma, parecida a una pera de metal cerrada. Por fuera parecía simple, pero su funcionamiento era lo que hacía todo tan cruel. El objeto estaba formado por varias láminas curvas unidas a un mecanismo de rosca. Cuando estaba cerrado, podía introducirse en diferentes partes del cuerpo de la persona castigada, dependiendo de la acusación. Después de eso, el verdugo giraba la llave lentamente. Con cada vuelta, las láminas se abrían hacia afuera, causando graves heridas internas y mucho dolor. El proceso se realizaba poco a poco, justamente para prolongar el sufrimiento. Relatos históricos indican que la pera de la angustia se utilizaba contra personas acusadas de herejía, traición, prácticas consideradas inmorales o incluso delitos comunes. Hoy, los historiadores debaten hasta qué punto su uso fue tan común como dicen los registros populares. Muchos ejemplares que vemos en museos pueden haber sido recreaciones posteriores, hechas para impactar. Aún así, la pera de la angustia se convirtió en símbolo de un periodo en el que castigo y espectáculo caminaban juntos, y el dolor era visto como una herramienta legítima de control. Entre los instrumentos más brutales asociados con la Inquisición, la llamada cuna de Judas ocupa un lugar particularmente perturbador, creada como forma de castigo extremo contra herejes y acusados de delitos morales. Este método buscaba provocar sufrimiento prolongado, transformando el cuerpo de la víctima en parte del propio mecanismo de tortura. También conocida como silla de Judas, el dispositivo consistía en una estructura suspendida por cuerdas, donde la persona era atada por el torso y mantenida inmóvil. En el centro de la base había una pieza de madera en forma piramidal, apuntando hacia arriba. Poco a poco, el condenado era bajado sobre esa punta, que penetraba por el recto, causando dilatación forzada, heridas internas y un dolor continuo que podía durar días. Según relatos históricos divulgados por investigadores como el profesor Vítor Soares, el método habría sido sistematizado por el médico italiano Hipólito Marsili. A diferencia de ejecuciones rápidas, la cuna de Judas tenía como objetivo prolongar la agonía. Las lesiones internas terminaban provocando infecciones o hemorragias fatales, transformando el proceso en una muerte lenta y angustiante. La técnica se describe a menudo como una pariente lejana del empalamiento, pero sin atravesar completamente el cuerpo, apostando por el sufrimiento continuo en lugar de un golpe final.
La rueda de la tortura o de descuartizamiento, también llamada rueda de Santa Catalina, fue uno de los métodos de ejecución más brutales, utilizados desde la antigüedad hasta el inicio de la era moderna. El instrumento solía ser una gran rueda de carro, en la que el condenado era atado con brazos y piernas colocados entre los radios. El verdugo entonces rompía los huesos con martillos, mazas o incluso con la propia rueda. Los golpes solían comenzar por las extremidades y podían avanzar lentamente hasta el torso. En algunos casos había un golpe final en el pecho para acortar la muerte, pero cuando eso no ocurría, la víctima podía agonizar durante horas o incluso días, expuesta al clima y a los animales. Tras la ejecución, el cuerpo frecuentemente era entrelazado en la rueda y levantado en un poste, quedando visible al público como forma de intimidación. Además del uso judicial, la rueda entró en el imaginario cristiano a través de Santa Catalina de Alejandría, asociada con el instrumento tras su martirio. Entre los símbolos más impactantes de la Revolución Francesa, la guillotina quedó conocida como la máquina creada para hacer la pena de muerte rápida y humana. El aparato tenía cerca de 4 metros de altura y funcionaba con una pesada cuchilla, guiada por rieles, que caía desde más de 2 metros directamente sobre el cuello del condenado en un solo golpe. La idea de estandarizar este método fue defendida por el médico Joseph Ignace Guillotin, quien creía que una muerte instantánea sería más digna que ahorcamientos fallidos o decapitaciones realizadas con hacha. Bueno, esa era la idea, pero según relatos, muchas veces la cuchilla estaba desafilada, lo que hacía que la persona tuviera que recibir más de un golpe para morir, aumentando aún más el horror. Aunque lleva el nombre del médico, él no inventó la máquina. Dispositivos similares ya existían en Europa desde la Edad Media, pero fue durante la Revolución cuando ganó notoriedad. En 1792, el cirujano Louis recomendó la cuchilla oblicua, garantizando mayor eficiencia. Entre 1792 y 1799 se estima que alrededor de 40.000 personas fueron ejecutadas, incluyendo figuras célebres como Luis XVI, María Antonieta, Danton, Robespierre y el químico Antoine Lavoisier. En el llamado Período del Terror, miles murieron en pocos años, transformando las ejecuciones en verdaderos espectáculos públicos. Incluso después de la Revolución, la guillotina continuó en uso en Francia. La última ejecución pública ocurrió en 1939 y la última decapitación fue en 1977. 4 años después, en 1981, el país abolió definitivamente la pena de muerte, demostrando que la guillotina tardó mucho tiempo en desaparecer. No olvides suscribirte para ver más videos como este.